de lo que es esto, el sistema inmune, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el sistema inmune tiene tres funciones importantes, ¿no? La actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia antimicrobiana. Cuando se irrumpe o hay una alteración en alguna de estas funciones, lo que puede llevarles a las enfermedades, ¿no? Infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes y alérgicas, ¿no? Entonces, la actividad antiinfecciosa se logra gracias a una extraordinaria organización del sistema inmune que controla la gran mayoría de los microorganismos infecciosos que atacan al ser humano. Como ustedes ya saben, la respuesta inmunitaria tiene dos componentes, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces vamos a poner acá la inmunidad innata, ¿no? Y luego vamos a poner acá inmunidad adaptativa. A la inmunidad innata también le llaman inmunidad inespecífica y a la inmunidad adaptativa se le llama inmunidad específica, ¿no? Porque la respuesta adaptativa comprende pues, una respuesta dirigida a un antígeno específico, ¿no? En cambio, la inmunidad innata lo que hace es reconocer componentes de los microorganismos que son generales a todos, ¿no? Por ejemplo, una bacteria que tiene en su pared, tipo polisacárido, peptidoglucano. Entonces, esas moléculas son reconocibles por el sistema innato, ¿no? Entonces, lo ataca, ¿no? Obviamente nuestras células no tienen pues, ni peptidoglucano ni lipopolisacárido, por eso es que no sufrimos daño, ¿no? Los principales efectores en ambos sistemas son las células que forman parte de los glóbulos blancos de la sangre. Ya sabemos que todos derivan de la célula madre hematopoyética, ¿no? Que se encuentra en la médula ósea, ¿no? Entonces hay dos estirpes, ¿no? Dos tipos de celulares, ¿no? La célula madre linfoide y la célula madre mieloide. Entonces la célula madre mieloide es la que da origen a casi varios elementos, ¿no? Importantes. En este caso hablamos de los mastocitos que participan en las reacciones inflamatorias, los granulocitos que se dividen en tres: neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que es más importante los neutrófilos, y los monocitos, ¿no? Que posteriormente se van a diferenciar en macrófagos y en células dendríticas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y la parte linfoide se derivan los linfoblastos, ¿no? Que van a dar lugar a las células T y las células B y las células asesinas naturales llamadas natural killer, ¿no? La inmunidad innata es un sistema que tiene varios componentes, ¿no? Incluye la participación de los sistemas físico, celular y químico del organismo, ¿no? Que responden a todos los aspectos de los invasores externos, ¿no? Entonces aquí te hablamos de la mucosa, la fagocitosis, la acción de las proteínas como el complemento, ¿no? Y hay otras más, ¿no? La inmunidad específica tiene la capacidad de desarrollar nuevas respuestas que son sumamente específicas a los componentes moleculares de los agentes infecciosos que se denominan antígenos. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo básicamente tiene que ver con la inmunidad específica, ¿no? Porque va a reconocer una sustancia puntual, una molécula puntual en un microorganismo, ¿no? Estos encuentros activan el desarrollo de nuevas respuestas celulares y la producción de anticuerpos circulantes que tienen un componente de memoria sin invasor regresa, ¿no? La inmunidad innata, por ejemplo, no tiene memoria, ¿no? Entonces empezamos con la inmunidad innata, también se le llama inmunidad natural, ¿ya? La inmunidad innata actúa a través de mecanismos específicos e inespecíficos que colaboran para crear una serie de vallas para el progreso del patógeno. Las primeras son las barreras mecánicas, como la piel, ¿no? Con sus múltiples capas o las membranas mucosas más suaves pero fusionadas, ¿no? Y todos los mecanismos que están involucrados en eso, ¿no? Ustedes saben que en la piel la queratina produce ácidos grasos que cambian el pH y eso dificulta que crezcan los microorganismos. O a nivel de las membranas mucosas existen lo que son las inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que también ayuda a combatir infecciones, ¿no? Se produce sustancias como la lisozima, ¿ya? Que pueden ayudar a combatir, evitar que algunos gérmenes proliferen, ¿no? Otro elemento importante dentro de la inmunidad innata tenemos a la microbiota, ¿ya? Sobre todo la microbiota intestinal, pero obviamente la microbiota juega un papel importante en todas las áreas del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque la microbiota compite, ¿no? Compite con los organismos patógenos. Entonces, cuando uno consume antibióticos, utiliza este tipo de medicamentos,
se altera la microbiota y eso puede facilitar algunos tipos de infecciones, ¿no? Por ejemplo, clásico, ¿cuál es? El uso de clindamicina, ¿no? Cuando usas clindamicina, alteras la microbiota intestinal y se genera la infección por Clostridium difficile, ¿no? Que es la diarrea asociada a antibióticos, por ejemplo, ¿no? También tenemos los movimientos turbulentos de las mucosas y enzimas o los ácidos secretados en su superficie que dificultan que el organismo persista. Los líquidos corporales contienen sustancias químicas como complemento que dañan directamente a los microbios, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este cuadro algunos elementos de la inmunidad innata, ¿no? O inespecífica, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Los elementos celulares, ¿no? Macrófagos, células dendríticas, polimorfonucleares, células M, cuya función importante es fagocitosis, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Estos son los elementos de la inmunidad innata, ¿no? No estamos hablando de linfocitos en este momento, esos pertenecen a la inmunidad específica, ¿ya? Tenemos receptores de superficie, que son proteínas que son reconocidas, o son proteínas que se encuentran dentro de los fagocitos, o sea, estas células, que permiten reconocer algunos componentes de los patógenos, ¿ya? Por ejemplo, la lectina, este sistema arginina-glicina-arginina, o los patrones moleculares asociados con patógenos, o los receptores tipo pH, ¿no? Que son receptores que van a reconocer, por ejemplo, carbohidratos. Esta secuencia de péptidos no se encuentra en el ser humano, solo se encuentra en las bacterias, entonces al reconocerlo, se activa la fagocitosis y así, ¿no? Otro elemento importante en la inmunidad innata es la inflamación. ¿Ya? La inflamación es un proceso fisiológico pues, que ayuda a que se combata de mejor modo la infección, ¿no? Para ello se utilizan una serie, o intervienen una serie de sustancias como saliclinas, integrinas, calicreínas, ¿no? Aparte tenemos otros mediadores químicos como catequicilinas, defensinas, que son péptidos que lo que hacen es destruir a las bacterias, ¿no? Como dice acá, generan poros iónicos en la membrana. Por ejemplo, las catequicilinas pertenecen a los polimorfonucleares, a los macrófagos, a los epiteliales. Las defensinas se encuentran en los polimorfonucleares y el complemento, ¿no? Que es importante, ¿no? En este grupo, ¿no? Entonces, dentro de la inmunidad innata, el primer componente que tenemos son pues las barreras físicas, ¿no? Las barreras físicas, ¿no? Como dijimos, ¿no? La piel contiene queratina y la queratina es pues una capa prácticamente impermeable para los microorganismos, ¿no? Las membranas mucosas de las vías digestiva y urogenital presentan secreciones hostiles, por ejemplo en el pH, ¿no? Ácido que se encuentra en la vagina o el estómago, o la lisozima que digiere el peptidoglucano y se secreta sobre muchas superficies, ¿no? Está en la saliva, está en las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de las partículas, ¿no? Las partículas pequeñas de 5 a 10 micras solo pueden inhalarse a suficiente profundidad antes de ser captada por los hilos de la mucosa respiratoria. Entonces, las partículas que son más grandes son más difíciles de que lleguen a los alvéolos pulmonares, ¿no? Por la estructura de la vía respiratoria. La presencia de los cilios hace que las partículas sean eliminadas, ¿no? A través de las secreciones. La piel y las superficies mucosas de las vías intestinales y respiratorias también contienen concentraciones de tejido linfoide dentro o junto por debajo de sus capas, lo cual proporciona una defensa de siguiente nivel, por ejemplo las células M, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta parte? ¿No? Acá vemos la célula M. Si una bacteria logra atravesar el epitelio intestinal, se va a topar con esta célula M que la va, ¿cómo se puede decir?, endocitar, ¿no? La va a incluir y lo que va a pasar es que la va a contener hasta que lleguen los macrófagos, ¿no? Lleguen los macrófagos o los linfocitos o las células B para que la reconozcan, ¿no? Entonces la célula M se encuentra sobre todo en las superficies mucosas, ¿no? Sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Que es como un mediador, ¿no? Esta célula no realiza fagocitosis, pero sí participa captando las bacterias y atrayendo a los macrófagos, ¿no? Para que ellos sean los que se encarguen de la fagocitosis, ¿no? Entonces no olvidemos eso, ¿no? Células y órganos de la respuesta inmunitaria, ¿no? Las células relacionadas con la respuesta inmunitaria tienen en común que se derivan, ¿no? Todas se derivan de la médula ósea, y sabemos que hay una serie mieloide y una serie linfoide, ¿no?
Las células de la respuesta inmunitaria se encuentran en todo el cuerpo, dentro de la circulación o en lugares fijos, ¿no? Se concentran en ganglios linfáticos y vaso, donde forman una red unificada de filtración diseñada como sistema de vigilancia. El timo, el vaso y los ganglios linfáticos podrían considerarse como los órganos del sistema inmunitario, ¿no? Lo que llamamos tejido linfoide, ¿no? Luego tenemos lo que son los receptores celulares para microbios, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Entonces el otro componente son los receptores celulares. ¿No? Estos receptores celulares se encuentran en los fagocitos, ¿no? Como dice acá, los fagocitos fijos y circulantes. Los fagocitos fijos, ¿quiénes son? Por ejemplo, en las células de Kupffer del hígado o los neumocitos tipo 2 que se encuentran en los alveolos pulmonares, ¿no? Y así, la microglía, por ejemplo, en el sistema nervioso central, son especies de fagocitos, ¿no? Y los circulantes, básicamente, son los monocitos y los polimorfonucleares, ¿ya? Estos expresan receptores de superficie que reconocen una gama limitada de estructuras microbianas únicas, conocidas como patrones moleculares asociados con patógenos, ¿no? Le llaman PAM. Estos patrones moleculares, ¿cuáles son? El peptidoglucano de la pared bacteriana, el lipopolisacárido, ¿no? Que también en algunos textos le llaman endotoxina, ¿no? Que es propio o es más frecuente en los gram negativos, manosa y otras glucoproteínas, lípidos y polisacáridos. Y también pueden reconocer lo que son los ácidos nucleicos en los virus, ¿no? Hay algunas secuencias de ADN que son propias de los virus que pueden ser reconocidas, ¿no? Estos PAMs se encuentran en fagocitos, células dendríticas y compartimentos especializados llamados receptores tipo TOL, ¿no? Tipo peaje, ¿no? Los toll-like receptors, ¿no? Que también están dentro de los fagocitos, ¿ya? Luego tenemos los que son los péptidos antimicrobianos, ¿no? Son moléculas, estos receptores celulares, ¿cuál es la importancia? Es porque nos permiten identificar, ¿no? Microorganismos. En cambio, en el segundo grupo, estos son ya sustancias que dañan directamente a los microorganismos, ¿no? Entonces, son moléculas peptídicas con efecto antimicrobiano, son dos familias, catelicidinas y defensinas, ¿ya? Fácil. Se producen en múltiples tipos de células, entre ellas leucocitos, mastocitos, células dendríticas, plaquetas, en respuesta al daño en tejidos, ¿no? Muestran actividad de amplio espectro contra bacterias, hongos, parásitos y algunos virus con envoltura. Las catelicidinas y las defensinas se unen a superficies microbianas y las alteran, ¿no? Eso es lo que hace. Lo que vimos en la tablita, forman como especie de poros, ¿no? Poros iónicos, ¿no? Los monocitos es un término morfológico, ¿no? Que es un término muy general para las células que incluyen o se diferencian con rapidez en macrófagos o células dendríticas, ¿ya? Los macrófagos se encuentran en la circulación y en los tejidos. Poseen receptores de superficie como manosa, fructosa, que reconocen patógenos de forma específica, ¿no? Por ejemplo, también pueden reconocer el lipopolisacárido. También tienen receptores que reconocen los anticuerpos y el complemento, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? El macrófago es el fagocito por excelencia, ¿no? La célula por excelencia que realiza la fagocitosis. Significa que tiene muchos mecanismos que permiten su activación, ¿ya? Se puede activar por el complemento, se puede activar por los anticuerpos, se puede activar al reconocer el EPS y así, ¿ya? O si reconoce un PAM, el macrófago se activa. Entonces, eso significa, ¿no? Hay muchas vías de la inmunidad, ¿no? Muchos procesos que todos terminan en el macrófago pues, como célula efectora, ¿no? Que destruye, ¿no? Las células dendríticas tienen una forma de estrella distintiva y están presentes en la piel y las mucosas de las vías respiratorias y tubo digestivo, ¿no? Estas son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque devoran por fagocitosis a los invasores y los procesan para presentarlos al sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso es que las células dendríticas también les llaman célula presentadora de antígeno, ¿ya? Entonces, aquí colocamos, ¿no? Nuestro otro componente, ¿cuáles son? Pues, las células fagocíticas, ¿no? Aquí tenemos también a los granulocitos, ¿no? De todos, ¿cuál es el más importante? El neutrófilo, ¿no?
que tiene núcleo multilobulado, y su característica es que tiene múltiples gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas líticas, sustancias antimicrobianas, tienen peroxidasa, lisocina, defensimas, cotlagenasa, catequicidina, ¿no? Tiene un arsenal, como quien dice, de sustancias que degradan a los microorganismos. Y tiene receptores de superficie para anticuerpos, o sea, un neutrófilo se puede activar por un anticuerpo, también por el complemento. Utilizan especies reactivas de oxígeno para destruir los patógenos y son fagocitos activos. Solo están presentes en la circulación, ¿ya? Entonces, cuando un polimorfo nuclear de la circulación pasa a un tejido, eso se debe a un proceso inflamatorio, ¿no? Hay una señal del tejido dañado que atrae al polimorfo nuclear, ¿no? Generalmente no vas a encontrar los tejidos polimorfonucleares, ¿no? Por eso es que en las biopsias no se ven, salvo que esta es una biopsia de un tejido inflamado, ¿no? Ahí vas a encontrar los polimorfonucleares, pero en condiciones naturales no se encuentran, ¿no? Los eosinófilos son células no fagocíticas que participan en las reacciones alérgicas junto con los basófilos y mastocitos, ¿no? Esta parte ya es para alergia. Los eosinófilos también participan en la defensa contra parásitos infecciosos, ¿no? A liberar péptidos intermediarios de oxígeno dentro del líquido extracelular, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes ven un hemograma y ven eosinofilia, pues a un paciente siempre pues sospechan, ¿no? Tiene parásitos, ¿no? Uno busca parásitos, otro si es asmático, o sea, tiene una reacción alérgica o una reacción a una droga, ¿no? Todas estas circunstancias hacen que aumenten los eosinófilos, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá para no perder la secuencia, los linfocitos son las principales células efectoras del sistema inmunitario adaptativo, ya, ojo, ya, no es que pertenezcan a la inmunidad innata. Se producen a partir de las células madre linfocitarias en la médula ósea y de allí salen en estado estático, ¿no? Señaladas para convertirse en células T, células B o células nulas, que también se les llama natural killer o NK, luego de una diferenciación posterior, ¿no? Las células B maduran dentro de la médula ósea y después circulan en la sangre hacia los órganos linfáticos, ¿no? Cuando la célula B madura se activa, se cambia de nombre, ¿ya? Se le llama plasmocito, ¿ya? O célula plasmática, ¿ya? Las células T maduran en el timo y luego circulan esperando su activación. Algunas de las células nulas se convierten en células asesinas naturales, ¿no? Natural killer, que tienen la capacidad de eliminar directamente células infectadas con virus, ¿no? Obviamente hay una señal que haga que esas células se activen, ¿no? Que provienen de los linfocitos. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Acá en este esquema cómo se clasifican los linfocitos, ¿no? Tenemos, ¿no? Para vuestra izquierda los linfocitos B y para la derecha los linfocitos T. Cuando la célula sale madura, ya se diferencia célula T o célula T, ¿ya? Pero cuando se produce el estímulo del antígeno, se va a diferenciar aún más, ¿ya? Puede ser que, por ejemplo, en el caso de las células B, se diferencien en linfocitos B de memoria o se diferencien en linfocitos T activos, que le llamamos citoplasmática, ¿no? Y que es su principal función, producir anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es la función de los anticuerpos? Neutralizar toxinas, virus y opsonizar bacterias. En el caso de la célula T no tiene solo dos. Cuando se produce el estímulo antigénico, se puede diferenciar en uno de tres, ¿ya? La célula TH, ¿no? La H viene del inglés helper, que significa colaborador, ¿ya? O célula T colaboradora, que produce factores de crecimiento y diferenciación. Y esta célula es importante porque puede coordinar la respuesta inmunitaria, puede estimular a estas células B o puede estimular al otro grupo de células T, ¿ya? Mejora o suprime las acciones de las células inmunitarias. Y luego tenemos el linfocito T citolítico o citotóxico, ¿no? que es el que destruye, que más o menos lo que hace es, no necesariamente esta célula va a fagocitar, lo que hace es que al unirse a una célula infectada por un virus va a activar la apoptosis de la célula y de ese modo la célula va a ser destruida, ¿ya? Y finalmente la célula T de memoria, ¿ya? Entonces no se olviden, este es el elemento importante, ¿ya? Cuando se presenta un antígeno, este linfocito T colaborador es el que va a dirigir si la inmunidad se va para el lado de los linfocitos T o si la inmunidad se va para el lado de los linfocitos B, ¿ya? La fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? ¿No? Es una de las defensas más importantes contra los invasores microbianos. Las principales células implicadas son polimorfonucleares, macrófagos o células dendríticas, ¿ya? No se olviden. El proceso comienza con el reconocimiento del patógeno
que puede ser mediante la opsonización con el complemento o anticuerpos independientes de estos, ¿no? Estas células pueden, ¿no? Como ya mencionamos, tienen lectinas que pueden enlazarse con los carbohidratos de las bacterias y de ese modo se activa la fagocitosis. Interaccionan con una secuencia de péptidos específica, por ejemplo, receptores tipo RGD, o mediante el uso de los PAM, mediante los receptores tipo pH, ¿no? Por ejemplo, el receptor tipo pH2, el TONA receptor 2, detecta el peptidoglucano bacteriano y el receptor tipo 4 detecta el lipopolisacárido, ¿no? También este proceso activan otras vías de señalización, ¿no? Entonces, al final, muchos de los procesos inmunitarios terminan en este proceso, que es la fagocitosis, ¿no? Entonces, cuando un organismo es atrapado dentro de un fagocito, ¿no? Se forma un fagosoma. Este fagosoma es una membrana, una envoltura, una vesícula, mejor dicho, en el cual se fusiona con el lisosoma y se denomina fagolisosoma, ¿no? Y ese es el área de eliminación del fagocito. La degradación se produce mediante enzimas lisosómicas y mecanismos oxidativos, ¿no? Las sustancias que producen la destrucción de las bacterias les denominan especies reactivas de oxígeno, por ejemplo el peróxido de oxígeno, ¿no? La oxigenara, por ejemplo, ¿no? El otro mecanismo eficaz para algunos virus, hongos y parásitos es la formación de intermediarios reactivos de nitrógeno, ¿no? Utiliza también el nitrógeno para dicho propósito. Los gránulos de los polimorfonucleares también contienen variedad de otras sustancias antimicrobianas, incluyendo péptidos, ¿no? Las defensinas, que aumentan la permeabilidad de las membranas de las bacterias y virus envueltos, ¿no? Defensinas, catequicidinas, ¿no? Lo que hemos mencionado. Y bueno, acá es un esquema de cómo se produce la fagocitosis, como pueden ver acá, ¿no? Este es el fagocito, ¿no? En la letra A, ¿no? En la figura es el fagocito, y como pueden ver el fagocito tiene receptores, mira, tiene receptores de manosa, receptores de LPS. Estos receptores del complejo mayor de histocompatibilidad intervienen con los anticuerpos, interactúan con los anticuerpos, los torrereceptores. Entonces, cualquiera de estas vías o cualquiera de estos receptores, al activarse, va a dar lugar a la fagocitosis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, detecta lo que es los PAM, ¿no? De las bacterias, como pueden ver ahí, son elementos, ¿no? Específicos. Se produce la endocitosis, la formación del fagosoma, ¿no? Con el lisosoma, da lugar al fagolisosoma. Se produce la producción de sustancias reactivas o especies reactivas de oxígeno. Y también se produce la liberación de sustancias antimicrobianas. Todos ellos contribuyen a destruir al microorganismo. Una vez que el microorganismo es destruido, se eliminan los desechos, pero algunos de estos componentes de los microorganismos que no se destruyen pueden ser utilizados ¿para qué? Para presentarlo o para presentarlo a los linfocitos, ¿ya? La inflamación, ¿no? La inflamación abarca una serie de acontecimientos en los que se ponen en marcha las células mencionadas en respuesta a una lesión. Por ejemplo, es un nuevo microbio invasor. El primer suceso de la inflamación aguda es la liberación de señales químicas, ¿no? Que son las quimiosinas, ¿ya? Estas quimiosinas van a actuar a nivel de las moléculas de adhesión en los capilares locales. Entonces, las moléculas que van a atraer a los polimorfonucleares se les llama selectinas, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran? En los capilares. Esto hace más lento el movimiento de los polimorfonucleares que transitan por el sitio y activa a las integrinas adhesivas de su superficie. Entonces, el polimorfonuclear tiene en su superficie esas proteínas llamadas integrinas, que son las que se van a unir a las selectinas, y de ese modo el polimorfonuclear va a adherirse al endotelio y luego va a pasar por la pared endotelial a los tejidos, ¿no? Lo va a atravesar, ¿no? Ese es el fenómeno a grandes rasgos, la parte molecular, ¿no? Los factores quimiotácticos liberados por las bacterias los conducen al sitio primario, ¿no? ¿Quién libera los factores quimiotácticos o las quimiosinas? El tejido dañado o las bacterias, ¿ya? Estos van a actuar sobre las selectinas, ¿no? Que se van a expresar en el capilar, y el polimorfonuclear va a recibir la señal, va a utilizar sus integrinas para unirse al endotelio y para penetrar el vaso sanguíneo e ingresar al tejido, ¿ya?
El aumento en la acidez de los líquidos locales libera enzimas, kallikreina, bradicinina, que abren las uniones en las paredes capilares y permiten un aumento en el flujo de líquidos, y esto, ¿no?, atrae más leucocitos, ¿no? La liberación de histamina por los mastocitos, el ácido araquidónico y las prostaglandinas completan el proceso de inflamación y dolor, ¿no? Entonces todo eso configura el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces la inflamación es un elemento también importante de la inmunidad innata, ¿no? La inflamación crónica agrupa las respuestas inmunitarias innata y adaptativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el término inflamación no es solo específico de inmunidad innata, pueden participar, ambos sistemas pueden producir inflamación, ¿ya? La inflamación crónica agrupa la respuesta innata y adaptativa. Si se presenta una fase aguda, en general no se percibe, y la infiltración celular está compuesta por linfocitos y macrófagos, ¿no?, con un número relativamente pequeño de polimorfonucleares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inflamación aguda y inflamación crónica? En la inflamación aguda, ¿quiénes participan? ¿Qué células son las que intervienen en la inflamación aguda? Polimorfonucleares. Y en la crónica, linfocitos y macrófagos, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sean patólogos, si alguno de ustedes va a ser patólogo, entonces va a ver en las biopsias, se ve, pues, qué tipo de celular es el que predomina en el proceso inflamatorio. Si son linfocitos, macrófagos, células gigantes de Langhans, o si son solo polimorfonucleares, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, esta es la inflamación aguda, esta es la inflamación crónica. ¿Ya? Fácil. En términos generales, se asocia con patógenos de crecimiento lento. O sea, la inflamación crónica ayuda a combatir patógenos de crecimiento lento como las micobacterias, ¿no?, tuberculosis, hongos y parásitos, para los que la inmunidad mediada por células, la respuesta Th1 es la defensa adaptativa principal, ¿ya? Muchos de estos patógenos tienen mecanismos que les permiten multiplicarse en macrófagos no activados, ¿no? O sea, estos, ¿no?, micobacterias, hongos y parásitos. Si las células T activan efectivamente a los macrófagos, cesa la multiplicación y la inflamación y lesión son mínimas. Caso contrario, la multiplicación y la inflamación crónica continúan, a veces en forma de un granuloma, ¿no?, lo que vemos muchas veces en tuberculosis, ¿no? Pero ojo que el granuloma no es solo específico de tuberculosis, también se ve en hongos, ¿ya?, y en otros microorganismos, ¿ya? Mediadores químicos, ya hemos mencionado, proteínas catiónicas y complemento, ¿no? Las proteínas catiónicas son las cateolicidinas, defensinas, ¿no?, pertenecen a este grupo, ¿no?, péptidos, que actúan sobre las membranas plasmáticas bacterianas a través de la formación de poros iónicos, ¿no?, que alteran la permeabilidad de la membrana, ¿no? El sistema del complemento consiste en una serie de glucoproteínas que pueden insertarse en forma directa en las membranas de las bacterias o actuar como los receptores de los anticuerpos. Las citocinas son proteínas o glucoproteínas liberadas por una población celular que actúan como moléculas indicadoras para otras células, ¿no? Este término citocinas es un término que lo van a encontrar mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, un esquema de cómo es el sistema del complemento, ¿no? Bueno, la idea no es que sepan de memoria esto, pero por lo menos tengo una idea de que el complemento tiene 3 vías de activación, como pueden ver aquí, ¿no? Todas confluyen en un solo paso, que es la formación de la C3, ¿no? Y este paso va a dar lugar a la formación del C3 activado, proteína del complemento 3 activado, el C5 activado, que son mediadores inflamatorios, el C3b, que enlace con los receptores del complemento de los fagocitos y participa en la opsonización, y finalmente se forma un complejo, ¿no?, del C5b al C9, que se le llama complejo de ataque de la membrana, que lo que hace este complejo de ataque de la membrana es producir poros, ¿no?, poros bióticos, ¿no? Más o menos como entraría en la categoría de péptidos antimicrobianos, pero por la complejidad del proceso siempre lo consideran aparte porque el complemento tiene otras funciones. Y en caso de las citocinas es un término que tiene un significado muy amplio, que son moléculas liberadas de una población celular y que tienen un efecto sobre otra población celular. Es como un tipo de comunicación entre los tipos celulares, ¿no?, de la inmunidad. Las quimiosinas son citocinas quimiotácticas para la migración celular, eso ya lo hemos visto, e interleuquinas, ¿no?, 1, 2 y 3, que regulan el crecimiento y la diferenciación entre monocitos y linfocitos. El factor de necrosis tumoral es una citocina muy importante
que se encontró al inicio como mecanismo protector de los tumores en las células, ¿no? Contra el cáncer, pero que después se encontró que tiene una función muy importante en el proceso inflamatorio, ¿ya? Este factor de necrosis tumoral puede inducir apoptosis, muerte celular programada en los fagocitos, y es una característica útil que han incorporado los patógenos. Aparte que cuando ustedes vean los estudios, las investigaciones en sepsis, o cuando hagamos fisiopatología de la sepsis, vamos a ver pues que esta situación es muy importante, ¿no? A mayor cantidad o mayor concentración de esta sustancia, mayor inflamación y mayor es la sepsis, ¿ya? Los interferones, ¿no? Existen varios tipos, alfa, beta, gamma. Originalmente se descubrieron por su interferencia con la replicación viral, pero ahora se sabe que son necesarios para activación de células T y macrófagos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos, mencionamos que hay un linfocito T que se llama el colaborador, ¿no? Entonces, si el linfocito T colaborador quiere estimular a las células B, produce interleuquina 3, 4, interleuquina 5. Pero si quiere estimular a las células T, produce factor de necrosis tumoral, produce interleuquina 1, interleuquina 6, así, ¿no? A ese tipo de comunicación tiene. Y es toda una red porque también el linfocito B puede producir más citoquinas, el otro linfocito T también produce citoquinas, pero ya esa parte ya es para entrar en profundidad, ¿no? Entonces aquí las citoquinas más importantes, ¿no? Por ejemplo, estamos mencionando las células TH1, la interleuquina 2 es producida por las células T, ¿no? El linfocito T colaborador 1, y que actúa sobre las células asesinas naturales, ¿no? Proliferación de células T, o sea, hace que aumentan las células T, se multipliquen y activa las células natural killer. En cambio, la interleuquina 4 es producida por los linfocitos T, pero no el TH1, la variante TH2, ¿ya? Que produce la diferenciación de células T vírgenes en células T colaboradoras y la proliferación de células B, ¿no? Y así tienen varias funciones, ¿no? El interferón gamma es producido por los linfocitos T, ¿no? Las células NK, y lo que hacen es activar células T, macrófagos, polimorfonucleares, actividad antiviral y expresión de complejo de histocompatibilidad. El factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, participa en la expresión de citocinas múltiples, factores de crecimiento y transcripción, estimula la respuesta inflamatoria y citotóxico para las células tumorales, ¿no? Y así, ¿no? Cada interleuquina tiene una función específica. Bueno, este es el mecanismo de acción de los interferones, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Cuando una célula es atacada, ¿no? O se infecta de un virus, en su ADN se activa un gen, ¿ya? Que es el gen del interferón, ¿no? Esta célula no va a poder escapar del virus, no va a poder sobrevivir, pero envía una señal. Empieza a secretar, o este ADN que se ha activado empieza a secretar interferones, ¿no? Estos interferones lo que van a hacer es una comunicación hacia las otras células vecinas. ¿Para qué? Para que se sinteticen una serie de proteínas antivirales que van a bloquear la replicación del virus. Entonces, de ese modo, la célula se puede defender, ¿no? De la infección, de una infección viral, ¿no? Por eso se le llama interferón, porque interfiere, ¿no? En la replicación viral. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Ya, ahora vamos a hablar acerca del sistema inmunitario adaptativo. O sistema inmunitario específico, ¿no? Se supone que este es lo máximo de la escala evolutiva, ¿no? De los sistemas inmunológicos, ¿no? Inmunitarios, perdón. El sistema inmunitario adaptativo difiere de la respuesta inmunitaria innata en su discriminación entre el propio y ajeno, y en la magnitud y diversidad de las respuestas inmunitarias sumamente específicas que son posibles. También tiene una función de memoria, que es capaz de poner en marcha una respuesta celular acelerada si el invasor o si un invasor regresa. El sistema adaptativo opera en dos direcciones, ¿no? Le dijimos, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células o inmunidad celular, ¿no? Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿quiénes son las células de la inmunidad humoral? Los B, ¿no? Los plasmocitos, ¿no? Y de la inmunidad celular, los T, ¿no? Los TCD8, los T, ¿no? Los TCD8. La inmunidad humoral
humoral proviene de las células B y actúa a través de la capacidad de anticuerpos para ¿qué produce? Para fijar moléculas externas llamadas antígenos. Y la inmunidad humoral, mediada por células o celular, utiliza las células T que responden a los antígenos atacando de forma directa a las células infectadas o saqueando los citocinas que activan otras células, ¿no? Aquí podemos ver las células que participan del sistema inmunitario, ¿no? Como pueden ver acá, las células B producen anticuerpos, ya lo mencionamos. Las células T, existen tres tipos de células T, ¿ya? Las células T colaboradoras, ¿no? Ya dijimos que son las que estimulan a las células B, proporcionando señales específicas, inespecíficas para activación y diferenciación. También pueden activar a los macrófagos por medio de citocinas, ¿no? Entonces, el marcador de superficie es el CD4, ¿ya? Es importante, ¿no? La célula colaboradora también le llaman linfocito CD4, ya tiene dos nombres, ¿ya? La célula T citotóxica, en cambio, lo que hace es destruir células que expresan el antígeno como células con infección viral o injertos, ¿no? Su marcador celular es el CD8, ¿no? ¿Ya? Ahora, como pueden ver aquí, las células T colaboradoras activan los macrófagos por medio de citocinas y dice, se pueden clasificar en dos tipos. TH1 activa macrófagos y produce interferón gamma. TH2 activa células B y produce interleuquina 4. ¿Ya? De ahí viene la diferencia, ¿ya? Entonces, los colaboradores TH1, los macrófagos y los interferones, ¿en qué tipo de inmunidad participan más? Inmunidad celular, ¿ya? Y las células B ya sabemos, ¿no? Inmunidad humoral, ¿no? Luego tenemos las células asesinas naturales, ¿no? Que pueden ser lisis espontánea de células tumorales, y células TNK, que amplifican la inmunidad mediada por células como la inmunidad humoral, ¿no? Luego tenemos los macrófagos y los polimorfonucleares, que ya los conocemos. Por eso mencionamos, ¿no? El sistema inmune está entrelazado, ¿no? Las células efectoras principalmente son estas, los macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares, que se pueden activar ya sea por el lado de la inmunidad innata o también se pueden activar por el lado de la inmunidad específica, ¿ya? Pues por ambas vías, pues, ¿no? Al final los que van a destruir a los agentes patógenos son ellos. Antígenos y epítopos, ¿no? Un poquito para entender esto de la inmunidad específica, pues hay que saber pues que es un antígeno. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Un antígeno es una sustancia que tiene la capacidad de estimular una respuesta inmunitaria, ¿no? El antígeno es un concepto muy amplio. Un antígeno puede contener varias regiones específicas llamadas epítopos, ¿no? Que son los determinantes reales del antígeno, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, tenemos acá la molécula del antígeno. Y estas secuencias que ven acá son los epítopos, ¿no? Que van a ser que son los que efectivamente interactúan, ¿no? Con las otras células o con los receptores de otras células, ¿no? Desarrollo del sistema inmunitario adaptativo, tenemos acá, ¿no? La línea de células B, la línea de células T. Las células B se desarrollan o maduran en sitios especiales de la médula ósea, por ejemplo, ¿no? Luego para completar su maduración van a migrar a los ganglios linfáticos o al vaso, ¿no? Y del mismo modo las células T tienen un paso por el timo y luego también se depositan o no en estos tejidos, ¿no? En los órganos linfóides. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce el contacto con el antígeno, por ejemplo, en el caso de la célula, primero acá, este es el complejo de antígeno y este es un antígeno soluble libre. Un antígeno soluble libre es una partícula más pequeña, más específica, y en cambio el complejo del antígeno contiene varios componentes, ¿no? Entonces lo que podemos ver acá es que esta célula que ven acá estrellada es pues la célula presentadora de antígeno. El antígeno se procesa por medio de una célula fagocítica, ¿no? Entonces la célula dendrítica va a procesar estas sustancias y una vez procesadas los va a presentar, ¿no? Acá pueden ver, la célula dendrítica exhibe el antígeno y lo presenta a la célula T colaboradora, ¿no? Este es el principal, aquí se inicia. Entonces, este paso entre la fagocitosis y la presentación de las partículas antigénicas de la célula presentadora del antígeno al linfocito T es un paso muy importante porque une los dos sistemas, pues, ¿no? Enlaza el sistema inmunitario innato con el sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Lo enlaza, ¿no? Ahora, ¿a quién le presenta? No presenta a cualquier célula, solo le presenta al linfocito T. Y el linfocito T colaborador es como quien dice el que decide a dónde va la respuesta inmunitaria.
El linfocito T colaborador lo que puede hacer es estimular a los linfocitos B, ¿no? Esta es en la primera vez que ocurre el proceso, ¿no? Estimula a los linfocitos B y estos linfocitos B se van a proliferar y van a dar lugar a la inmunidad humoral, ¿no? Como dice acá, célula B activada, la célula B activada, un grupo se diferencia en células B de memoria y en otras, las otras se transforman en células plasmáticas, ¿no? Que van a dar lugar a los anticuerpos, ¿no? Que ven aquí. En cambio, si el antígeno, si esta célula T colaboradora, a ver, si la célula dendrítica exhibe el antígeno y lo presenta a la célula T colaboradora, puede ser que también se genere una reacción en los linfocitos T, ¿no? La célula T activada, esa célula T activada va a dar lugar a 3, ¿no? Se puede diferenciar en la célula TH1, TH2, no se sabe cómo, qué es lo. Generalmente, para que se active el TH1 son patógenos intracelulares y para el TH2 son toxinas, bacterias extracelulares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se activa la célula T, se va a diferenciar en estos tres, ¿ya? Si se diferencia en célula T colaboradora, esto va a amplificar la respuesta, o va a estimular a más de estas células, o lo que va a hacer es estimular al otro lado. Y la célula T, y luego viene un grupo que es célula T de memoria, y luego viene otro grupo que son los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Que lo que va a hacer es la destrucción celular, ¿no? Entonces, ese es como más o menos está estructurado el sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Ahora, el otro, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿El TH1 es natural killer o aparte de esa célula? Aparte de este natural killer. Ya, acá no lo ponen, ¿no? Pero también esta célula T, hay un grupo que puede diferenciarse en natural killer. El natural killer no actúa mucho con, o sea, la inmunidad de tipo TH1 sí puede estimular a la producción de natural killer también. Okay. ¿Y el CTL es el CD8? Ajá, es el CD8. ¿Ya? Claro, acá no lo pongo. Cuando una célula T se transforma en TH, linfocito T helper, es CD4 positivo, ¿ya? Su marcador molecular es CD4. Y cuando se diferencia el linfocito T citotóxico, el marcador es CD8. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo interesante de esta parte del sistema inmune es cómo reconoce el sistema inmune lo propio del extraño, ¿no? El conocimiento de la naturaleza ajena. Entonces, para eso existe un conjunto de genes que controlan, ¿no?, esas funciones que se denominan complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Y codifica las moléculas presentes en la superficie de casi todas las células. En la parte de infección es importante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y el complejo de clase 2, ¿ya? Las moléculas de clase 1 están en la membrana de casi todas las células, pero los de clase 2 están presentes en algunos leucocitos, macrófagos, de células dendríticas, células T y células T. Entonces, el complejo de clase 2 es el que interviene básicamente en la parte inmunitaria, ¿no?, en la defensa contra los microorganismos. El clase 1 es para que el sistema inmunológico no se confunda y no lo destruya, ¿ya? O sea, todas las células del cuerpo presentan estas moléculas de clase 1, ¿ya? Si hay una célula que no la presenta, lo que va a pasar es que va a venir el sistema inmunológico y lo va a destruir. Y eso teóricamente funcionaría para el cáncer, ¿no? Porque el cáncer puede tener alteración de estas moléculas. Hay algunas células tumorales que sí tienen, pues, ¿no? Y no son atacadas, pero bueno. Pero es eso. Por eso es que, por ejemplo, no se pueden mezclar las células de distintas especies, pues por ese motivo. Porque el sistema inmune reconoce a la célula extraña y lo destruye. ¿Qué célula principal actúa con el sistema de histocompatibilidad tipo 1? Los linfocitos. El sistema de clase 1 está presente en todas las células. O sea, todas las células del cuerpo, los neumocitos, los hepatocitos, las células de los glomérulos, todos tienen moléculas del complejo 1. Y ese complejo 1 es como una señal que indica pertenezco a este organismo. Entonces el sistema inmune no los ataca, ¿ya? Pero la clase 2 participa de otro modo. La clase 2 es la que está interrelacionando, es la que participa en presentar los antígenos a quienes, a los patógenos, de los patógenos a los linfocitos para que estos se activen y de estos generen las señales, ¿no?, ya sea anticuerpos o sea activación de los linfocitos CD8. Ya, entonces eso es lo que hace.
También participan en inmunidad, también presentan antígenos de estos de clase 1, algunos linfocitos también. Las células TCD8 reconocen los péptidos presentados por las moléculas de clase 1 y las células TCD4 reconocen aquellos presentados por las moléculas de clase 2. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? Este es el receptor, el complejo de clase 1 y este es el complejo de clase 2, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de llave, ¿no? O sea, una sustancia extraña no se puede presentar a las células inmunológicas si es que no se hace a través de estos receptores, ¿no? De estas moléculas. Es inactivo, ¿no? Acá podemos ver también, ¿no? Cómo puede actuar el complejo de clase 1 y el complejo de clase 2. Ya, el complejo de clase 1, por ejemplo, ¿no? Se produce un antígeno intracelular, un virus, ¿ya? Este virus es destruido por el fagocito, ¿no? Y se produce el procesamiento del antígeno en péptidos del proteasoma, ¿no? Este complejo proteico lo que va a hacer es procesar este antígeno y lo que va a hacer es compartirlo a través del retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi se enlaza con la molécula del complejo de clase 1. Una vez que se produce el enlace, se forma una vesícula y se va a la superficie de la célula. Entonces, de ese modo ya está listo para que este antígeno perteneciente a este virus sea presentado a un linfocito. Entonces, una vez que lo presenta el linfocito siempre lo va a reconocer. Así trabaja. En el de clase 2 es parecido, ¿no? Participa mucho en antígenos extracelulares bacterias, ¿no? Acá sí se produce una verdadera fagocitosis, ¿no? Se produce la producción de péptidos en el fagolisosoma, el enlace del péptido por el complejo de clase 2, ¿no? Y es del mismo modo, ¿no? El complejo de clase 2 aquí nomás está en unas vesículas que son producidas del mismo modo por el aparato de Golgi y lo que hace es se fusiona con lo que queda de la vesícula endocítica del fagolisosoma y al final se exterioriza, ¿no? Y se ancla en la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que pueda ser presentado a los linfocitos, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los linfocitos T? Los dos tipos principales de células T son las células T, ya dijimos, ¿no? Colaboradoras, CD4 y citotóxicas CD8, ¿no? Hay otras más, las natural killer, por ejemplo. Las funciones primordiales de las células T en la respuesta inmunitaria son reconocimiento de epítopos, péptidos presentados por las moléculas del complejo de histocompatibilidad en sus superficies celulares. A esto le sigue la activación y expansión clonal de las células T en el caso de epítopos asociados al complejo de clase 2, ¿no? La producción de citocinas que actúan como señales intercelulares y median la activación y modulación de diversos aspectos de la respuesta inmunitaria. O sea, ¿qué significa aquí? Que estos linfocitos T, ya sea el CD4 principalmente, puede producir sustancias, como ya dijimos, que puede cambiar la población, ¿no? Hacer que haya más linfocitos B o más linfocitos T de acuerdo al tipo de respuesta que el organismo requiere para combatir la infección, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esa comunicación, ese estímulo? Produciendo citocinas, ¿no? Destrucción directa de células extrañas, de células del huésped que tienen antígenos de superficie ajenos, junto con moléculas del complejo de clase 1, ¿no? Por ejemplo, algunas con infección viral y de algunas células tumorales reconocidas en términos inmunológicos, ¿no? Entonces, más es por el lado del complejo de clase 1, ¿no? Lo que pasa es que están entrelazadas las funciones, pues, ¿no? Como pueden ver acá, no es que las células del cuerpo, todas las células del cuerpo que tienen clase 1 presentan antígenos. Este complejo de clase 1 está en casi todas las células del cuerpo, pero solo las células inmunitarias utilizan este mecanismo para presentarlo a los CD1 va con CD8, ¿no? Y el 2 va con CD4, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, en el cáncer también es parecido, ¿no? Si la célula huésped no expresa la clase 1, es destruida, por ejemplo. Linfocitos T colaboradores o CD4 positivos, ¿no? El complejo antígeno, complejo mayor de compatibilidad que presenta el macrófago a una célula T determinada, es la señal específica que induce a la célula T a activarse y dividirse, ¿no? Entonces, cuando el linfocito T colaborador se activa, sigue una de dos vías, ¿no? La vía TH1, inmunidad mediada por células, y la vía TH2, producción de anticuerpos e inmunidad humoral, ¿no? Eso es. En ambas vías, esta expansión clonal incluye células de memoria, junto con las células T comprometidas con funciones efectoras, ¿no?
O sea, por ambos lados, ¿no? Ya sea por celular o por humoral, sí puedo ver linfocitos de memoria que van a activarse, ¿no? Este es el receptor, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver cómo se produce la presentación del antígeno. Esta es la célula T colaboradora y esta es la célula presentadora del antígeno, el macrófago, ¿no? El macrófago expresa ambos. Puede tener complejo de clase 1 o complejo de clase 2. Cuando utiliza el complejo de clase 2 es porque está buscando al linfocito T colaborador, ¿no? Entonces, se puede ver acá cómo se produce. Es como una llave, ¿no? Si no se produce esta unión, el linfocito T no reconoce como antígeno y no se activa, ¿no? El linfocito. Aquí podemos ver también otro ejemplo, la respuesta de las células T, ¿no? Dice acá, un macrófago fagocita un virus y un pequeño fragmento de antígeno péptido se presenta a las células TH vírgenes, ¿no? O sea, es la primera vez que pasa el proceso, en asociación con moléculas de clase 2, ¿no? Entonces pueden ver acá, esta es la proteína viral, este es el virus, ¿no? La célula presentadora de antígeno aquí el macrófago, ya la ha fagocitado, entonces lo presenta. Esta es una célula T virgen, ¿no? Por eso dice TH0, no dice que es 1 o 2, es 0. O sea, una vez que se produce la unión del receptor, ¿no? Con el antígeno, con el receptor bit en el linfocito, esta célula TH0 puede diferenciarse, por ejemplo, en célula TH2, ¿ya? ¿Y qué pasa si se diferencia en TH2? Utiliza un receptor llamado CD28 y se va a interactuar con el linfocito B, además que va a empezar a producir citoquinas, interleuquina 4, 5 y 6, ¿para qué? Para que este linfocito activado, ¿no? Mediante este proceso, este linfocito activado pueda multiplicarse más rápidamente, pues, ¿no? Entonces se amplifica la señal rápidamente. Eso es lo que busca, ¿ya? Entonces los linfocitos aumentan la proliferación y estos linfocitos B se activan y se transforman en células plasmáticas, las cuales van a producir anticuerpos específicos para esta partícula que ha presentado, ¿no? Eso es lo que pasa. En el caso de la célula T, si la respuesta es de tipo TH1, acá se presenta del mismo modo, ¿no? el antígeno a través del CD28, ¿no? Esta célula de tipo TH1 va a empezar a producir sustancias químicas, ¿no? Ya no utiliza un enlace, ¿no? Para estimular al linfocito T, lo que hace es producir citoquinas, ¿no? Y estas citoquinas, el tipo 2, interferón gamma o factor de necrosis tumoral, lo que va a hacer es actuar, estimular a los linfocitos T citotóxicos, y estos linfocitos T citotóxicos también liberan interferón alfa, y lo que va a hacer es activar a estas células, ¿no? Estas células se proliferan, ¿y qué cosas hacen estas células? Estas células no producen anticuerpos, pero lo que hacen es reconocer a todas las células infectadas por el virus porque van a presentar este antígeno en su superficie. Y una vez que los que encuentran esta célula, lo que van a hacer es destruirla, ¿no? Inducen una señal celular que produce la citólisis o apoptosis, ¿no? No se la come, ¿no? Uno piensa que se lo va a comer, no se la come. Lo que hace es como que le envía una señal, ¿no? Destrúyete y la célula te destruye. ¿Ya? Eso es lo que hace el linfocito T, el citotóxico, ¿ya? También existe una respuesta llamada TH17, ¿ya? Son un tipo de linfocitos T efectores diferenciados a partir de los linfocitos T cooperadores, o sea, los TH, mediante la producción de citoquinas dependientes de estímulos recibidos durante la activación de los linfocitos cooperadores. ¿Cuál es la característica? Pues que liberan interleuquina 17, ¿no? La diferenciación de TH17 está estimulada por citocinas proinflamatorias producidas en respuesta a bacterias y hongos, ¿no? O sea, también participa en este aspecto. Sus funciones están orientadas a la protección frente a bacterias extracelulares y hongos, y su principal acción se relaciona con la secreción de la interleuquina 17, reclutan neutrófilos a los lugares de la infección, ¿no? Estos neutrófilos ingieren y matan a los microbios extracelulares. Sirven para mantener la función normal epitelial del intestino y la piel. En el mismo contexto pueden ser importantes para combatir infecciones intestinales. Los linfocitos TH17 son también importantes en la patogenia de enfermedades inflamatorias como psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple, ¿no? Está más para el lado de las enfermedades autoinmunes. Algo que me estaba olvidando acá mencionar. Por ejemplo acá, ¿qué pasa cuando un virus se une a los anticuerpos? No, el virus no se replica. O sea, ¿para qué sirve el anticuerpo? Para señalizar. Claro, A los otros. ¿no? Claro, entonces cuando el virus se une al anticuerpo, el anticuerpo es una señal. Entonces viene el macrófago, reconoce el anticuerpo y se come el virus.
ya, y de todas las bacterias, ¿no? Y en este caso, no dijimos que le envía una señal de destrucción, pero también puede reclutar neutrófilos polimorfonucleares para que faciliten la fagocitosis, ¿ya? En este caso. Ya. ¿Qué hacen los linfocitos TCD8? Son letales para las células que expresan el epítopo contra el cual están dirigidas, ¿no? O sea, cuando están infectadas y tienen el antígeno, ¿no? En su superficie, ¿no? Y ese epítopo debe estar presentado por moléculas de clase 1. Se caracterizan por el marcador de superficie CD8, de este modo se les conoce como las células T citotóxicas CD8. Estas reconocen la asociación de los epítopos antigénicos con moléculas del complejo de clase 1 en una amplia variedad de células del cuerpo, ¿no? En el caso de células infectadas por virus, las células citotóxicas CD8 previenen la producción y liberación del virus al eliminar las células huésped antes que se complete la síntesis o ensamblaje virales. Entonces aquí sí es importante porque como el complejo de clase 1 está en todo el organismo, si cualquier célula del organismo se contagia, se infecta de un virus, entonces va a expresar a través del complejo clase 1 ese antígeno. Entonces el linfocito CD8 lo va a reconocer y va a activar la señal de apostosis, ¿ya? Eso es lo que pasa, ¿no? El complejo de clase 2 no es tan importante en este sentido porque no es necesario que esté presente en todas las células, solo es necesario que esté presente en las células inmunitarias, ¿no? Y en los macrófagos, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Acá, ¿no? Acá, bueno, ¿no? Destrucción de una célula T citotóxica, destrucción de una célula T citotóxica de una célula infectada por un virus, ¿no? Como pueden ver acá en la fotografía, acá dice, ¿no? En la fotografía B, ¿no? La célula, este es el linfocito y esta es la célula infectada. Lo que hace el linfocito es activar la destrucción de las células, ¿no? Y se forman poros, ¿no? No se le está incluyendo, pero lo que está haciendo es destruir su membrana, ¿no? Y de eso la célula explota y ya se pierde todo, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? En la célula presentadora dendrítica o célula presentadora de antígenos activa, ¿no? El antígeno entra, se procesa y activa la célula CD8, ¿no? Lo hace a través del complejo de clase 1, esta es la célula CD8, y la célula CD8 se va a diferenciar en célula T de memoria, en linfocito T citotóxico, ¿no? El linfocito T citotóxico lo que va a hacer es activar la destrucción celular, ¿no? Como pueden ver acá. Algunos van a pasar a memoria, ¿no? Como estábamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, entonces, de acá que podemos entender, no siempre la respuesta inmunitaria va a pasar por el TSD4. Una vez que ya está sensibilizado el linfocito CD8, de frente directamente puede detectar el antígeno. Entonces, cuando se produce la exposición, ¿no? El linfocito CD8 puede detectar directamente el antígeno y puede dar lugar a la destrucción. ¿Qué son superantígenos, no? Los superantígenos son un grupo de antígenos que producen un número mucho mayor. Ha recibido el nombre de superantígenos debido a que acumula un número mucho mayor de células T de lo que se pronosticaría con base a la especificidad de combinar una diversidad de sitios. Lo anterior causa una liberación masiva de citocinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Hay algunas sustancias que producen las bacterias, por ejemplo, que pueden dar lugar a una hiperactivación del sistema inmune, ¿ya? Seguramente han escuchado en el COVID lo de la tormenta de citocinas, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Hay una bacteria que se llama el estafilococo, que produce una sustancia llamada, ¿cómo se llama? El TSCT1, que es la toxina del shock tóxico estafilocócico, ¿ya? La toxina del shock tóxico estafilocócico es un superantígeno, ¿ya? En pequeñas concentraciones produce una gran reacción inflamatoria y puede llevar a la muerte, ¿ya? Solo por la inflamación. No es que la bacteria se ha proliferado y ha destruido el corazón, ha destruido el cerebro, ha destruido el riñón, no. Es la toxina misma, el efecto de la toxina. Es como un veneno, ¿no? Algo así, ¿ya? Que hiperactiva el sistema inmunitario y el paciente. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Tú ves, hay una serie de criterios, ¿no? Pero un criterio es hemocultivo negativo. O sea, no se demuestra la presencia de demuestras que la bacteria no está presente en la sangre, ¿no? Entonces, la inmunidad mediada por células, ¿no? En el control de infecciones, la inmunidad mediada por células es la más importante en la respuesta a patógenos intracelulares y facultativos, entre los que se encuentran algunas bacterias del enriquecimiento como las micobacterias y hongos, contra las cuales las respuestas de anticuerpos parecen ser ineficientes.
Después del procesamiento inicial del antígeno para estimular la activación de la célula TCD4, la retroalimentación de citocinas de la célula CD4 a los macrófagos incrementa de forma adicional su expansión clonal, ¿no? Incluyendo las células de memoria, y activa a los linfocitos B, CD8, ¿no? Citotóxicos, ¿no? Otras citocinas de las células CD4 atraen a macrófagos al sitio de la infección, los mantienen en ese lugar y los activan para aumentar en gran medida la actividad microbicida, ¿no? Entonces eso es lo que estábamos mencionando, pues, ¿no? Lo que estábamos mencionando, que no solo es que actúe el CD4 y va a actuar el CD8 y es el único que va a participar, no. El CD8 activado y el CD4 activado atraen más células, atraen más macrófagos, neutrófilos al sitio donde está el patógeno para poder destruirlo, ¿no? Eso es lo que pasa. En el caso de micobacterias y hongos, aquí atraen más a lo que son macrófagos, pues, ¿no? No tanto polimorfonucleares, ¿no? Y los linfocitos B son las células responsables de la respuesta de anticuerpos. Al enlazar el antígeno, el complejo receptor antígeno se internaliza para iniciar la producción de anticuerpo por parte de la célula B estimulada. En este proceso los linfocitos B se multiplican, diferenciándose ya sea en células de memoria o plasmáticas, ¿no? Lo que hemos visto en el gráfico. Las células plasmáticas son células terminales que se adaptan para la secreción de grandes cantidades de anticuerpo, y las células B también pueden presentar antígeno a las células T, ¿no? O sea, también puede haber una comunicación, no es de un solo sentido, ¿no? Del T al B siempre, ¿no? Del B también puede activar al T también, ¿ya? Entonces, claro, eso lo hace un poquito más confuso, ¿no? En la parte inmunitaria, pero lo que se tiene que entender es que es un sistema integrado en el cual hay varias vías de interrelación entre las células para que se activen. Porque si fuera un único sistema, si falla solo ese sistema ya se pierde todo, no, eso nunca pasa. Si no se activa por un lado, se activa la inmunidad por otro lado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que pasa. Existen dos amplios tipos de activación de antígeno, ¿no? Las células B necesitan, ¿no? que se les presente un antígeno para que se active, ¿no? Entonces puede ser directamente por las células T, ¿no? Dependiente de T. Utilizan la cooperación de las células T colaboradoras para iniciar el proceso de producción de anticuerpos. La respuesta es fuerte, incluye células de memoria, de modo que se puede estimular en el caso de inmunización. Y también tenemos las respuestas independientes de T. Son aquellas que no requieren unión de células T para estimular la producción de anticuerpos en las células B. Las evocan grandes moléculas con muchas unidades repetitivas como los polisacáridos. Dichas respuestas independientes de T maduran con más lentitud que sus contrapartes dependientes. O sea, la vía más rápida es por lado de las células T, ¿no? Más efectiva. Bueno, un poquito para que vean, entiendan, ¿no? La estructura de los anticuerpos, aunque ustedes ya saben, ¿no? Son dos cadenas, ¿no? Vamos al gráfico. Ahí está. Un anticuerpo está compuesto, ¿no? Es una proteína, se le llama inmunoglobulina, ¿no? Y las inmunoglobulinas están compuestas por dos cadenas, ¿no? Dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Cada cadena tiene una región variable, ¿no? Como pueden ver acá, que se le llama fragmento FAB, ¿no? Perdón, esta es la región variable, esta es la región constante, esta es la región que varía de acuerdo al antígeno que se presenta, ¿no? ¿no? Bueno, acá podemos ver una inmunoglobulina M. Como ustedes saben, la inmunoglobulina M es pentamérica, ¿no? Son cinco inmunoglobulinas, 5 moléculas de inmunoglobulina que están entrelazadas por enlaces disulfuro, ¿no? En cambio, la inmunoglobulina G es dimérica, ¿no? Tiene 2, ¿no? Tiene 2. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay 5 tipos de anticuerpos, como hemos mencionado, ¿no? De los cuales lo que nos interesa mucho es la inmunoglobulina M, que es la primera que aparece en las infecciones, ¿no? La inmunoglobulina G, como pueden ver aquí en el gráfico, ¿no? En la respuesta primaria, ¿no? Hay un aumento de inmunoglobulina M y posteriormente viene la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina A, que tiene que ver con las mucosas, ¿no? La D y la E generalmente no hablamos mucho en infectología porque más está asociada a fenómenos alérgicos, ¿ya? No hablamos mucho de esas inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, por eso es que en las pruebas de sangre siempre te piden, ¿no? En las serologías, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G es lo que te envían los reportes. Bueno, acá en este gráfico, respecto a la producción cinética de los anticuerpos, lo que muestra nomás es, esta es la respuesta primaria de la infección. Como pueden ver, en la respuesta primaria de la infección hay un periodo latente, ¿no? De 10 días en donde el cual recién se empieza a producir los anticuerpos. Primero IgM y a partir de la segunda semana la IgG, ¿no?
esta curva que ven aquí es la curva de la suma de ambas, ¿no? Los anticuerpos totales, ¿no? Entonces, en el gráfico, en la parte inferior, ¿no? Se ve la primera exposición al antígeno y se ve que el proceso inicialmente es lento, ¿no? Los linfocitos B tienen que se estimulan con el epítopo, ¿no? Se produce su activación, proliferación. Inicialmente van a dar lugar a las inmunoglobulinas M y posteriormente estas células van a dar lugar a las inmunoglobulinas G y luego se genera la célula de memoria, ¿no? En una respuesta secundaria, en una segunda, tercera, cuarta exposición ya es más rápido. Como pueden ver, ya no se produce un proceso de maduración. Lo que se hace es que la célula de memoria se activa rápidamente y hace diferencia, ¿no? Entonces todo este proceso de maduración se salta. Entonces rápidamente ya, miren, al segundo o tercer día ya se produce la respuesta de tipo IgM y la respuesta definitiva, que es la IgG, ¿no? Por anticuerpos IgG, se da antes de los 7 días más o menos, ¿no? Al séptimo, octavo día, lo cual es más rápido, ¿no? Y cada vez que produzcan se produce nuevas reinfecciones, la respuesta es más rápida. ¿Ya? De ese modo trabaja idealmente, ¿no? La producción de anticuerpos, ¿no? Y con eso terminamos. Doctor, ¿Sí? ¿podría hacer una retroalimentación de los receptores tipo TOL? Ya. No, los receptores tipo TOL son componentes de los macrófagos en los cuales están varios receptores para los PAM, ¿ya? Por ejemplo, en el receptor es un complejo proteico un poco más grande, en donde hay receptores, ¿no? Lo clásico para ligopolisacárido, para peptidoglucano, que están dentro de los macrófagos. Esos son los receptores tipo TOL. Es como decir, el PAM es la partícula, el PAM es la molécula, ¿no? Más pequeña. Entonces esta PAM está dentro de un complejo mucho más grande proteico de varios receptores. O sea, varios PAMs están, o varios receptores de PAM están ahí integrados en ese tono. ¿Ya? Por ejemplo, el PAN es una sola secuencia proteica, puede ser un carbohidrato, ¿no? Digamos, un azúcar de este tipo, ¿no? Pero el PAN solamente es un receptor para este tipo, ¿ya? Pero en el tipo pH es un receptor un poquito más grande, donde tiene un receptor para tiene otro receptor para y tiene otro receptor para ¿no? Ese es. Ya, es como un complejo, ¿ya? Ese es. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿las notas de aquí ya pertenecen al innato o adaptativas? La nota alquiler, no, es específica porque se activan con los linfocitos. Adaptativo. Cuando se activa el CD8 puede llamar natural killer también. Bueno, el natural killer más participa en inmunidad contra los tumores. Contra los tumores. Más que contra las bacterias, ¿no? Las reclutan, son adicionales, ¿no? Cuando se activan los T's, también los TCD4 y el CD8 generalmente llaman natural killers por las citoquinas que producen y van al sitio de la infección, ¿no? Pero, claro, como es parte del tejido linfoide, más es inmunidad específica. Ahora, lo que pasa es que todo está entrelazado, porque también se puede ver en el natural killer en algunas infecciones, en algunos procesos agudos, así, ¿no? Pero no, es más componente de la inmunidad específica. Doc, ¿por qué en lo que nos explicó de los Staphylococcus aureus el superantígeno sale negativo? Claro, el criterio diagnóstico del síndrome de shock tóxico estafilocócico es que tienes que demostrar que el estafilococo no está en el torrente sanguíneo, no hay una bacteremia. Porque si hubiera una bacteremia ya no es un síndrome de shock tóxico, es una infección generalizada por la bacteria. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, hay pocos virus, hay pocas bacterias que dan eso. Bueno, lo que hemos hecho en microbiología, el estreptococo y el estafilococo. Entonces, hacemos antibióticos, ¿no?
parte para que les ayude con los chicos de la rotación. Bueno, está como uso racional, ¿no? Pero ya lo vamos a quitar algunas partes. Ya, ¿no hay preguntas del otro tema? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? O, bueno, más o menos claro. Para cumplir esta clasificación, ¿en la adaptativa solo están los linfocitos y anticuerpos? ¿O Ajá, sí, ajá, cierto. Entonces acá tenemos, ¿no?, la inmunidad humoral, La célula. que está mediada por los linfocitos B, ¿no? Y acá tenemos la inmunidad celular, que está mediada por los linfocitos T, ¿no? ¿No? Entonces, linfocitos B tiene que ver con los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Y los otros T, citotóxicos, ¿no? Los CT, ¿no? Son los que, ¿no? Eso es básicamente, ¿ya? Ya, entonces, bueno, es muy difícil hacer un resumen de todo lo que son los antimicrobianos, ¿ya? Eso es cierto, es mucho, porque creo que es medio curso de farmacología, Farma 1, creo más o menos, ¿ya? Pero de todos modos, trataremos de ver los grupos más importantes, no vamos a ver todos, es difícil, ¿ya? Y bueno, actualmente, en el ámbito hospitalario, lo que más se utiliza son los beta-lactámicos. Ya, si ustedes en las rotaciones ven, ¿no? Muchos pacientes usan ceftriaxona, usan cefazolina, usan igipenem, usan aztreonam, ¿no? Sobre todo estos son los más comunes, ¿no? Por ahí entra vancomicina, por ahí uno que otro metronidazol, por ahí un sí, pero no es mucho, y actualmente ya no se usa mucho sí, pero también en el ámbito hospitalario, ¿no? Pero en la comunidad sí se utiliza mucho ciprofloxacino, doxiciclina, clindamicina, macrólidos, ¿no? Se utilizan macrólidos, penicilinas, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, de todos modos, la idea es un poquito para que se acuerden, ¿no? Con respecto a los antibióticos, ¿no? Bueno, todo